Intensas lluvias sorprenden a 10 zonas del país con fuertes vientos que además acompañan a las precipitaciones. Los deslizamientos cobraron la vida de 15 costarricenses en los últimos 4 años. El Poder Ejecutivo pide un aumento del 2.37% para los salarios mínimos de los trabajadores de la empresa privada. La Defensoría de los Habitantes advierte de graves problemas en el Ministerio de Educación para pagar los salarios y hasta para mantener los comedores escolares. 253 propiedades del gobierno están abandonadas en San José y son epicentro de basura e indigencia. La Liga enfrentará estadio lleno este martes. Saprissa viajó. Guzmán, Deiber y Yosert se quedaron en Costa Rica. ¿Qué tal? Buenas noches, qué dicha que nos acompañan hoy. Esta semana también soy Yanane Villanueva y esto es Noticias de Pretel. Iniciamos, como lo decíamos en nuestros titulares, en varias partes del país se registraron tardes con aguaceros intensos y tormenta en el Pacífico y el Valle Central. La Comisión Nacional de Emergencias contabiliza los incidentes de las últimas horas. Tenemos todo el reporte, el dato con nuestro compañero Gustavo Díaz. Gustavo, adelante con la información. Hola, ¿qué tal, Yanani? Saludos cordiales, muy buenas noches. Aguaceros bastante intensos en zonas aisladas, pero acompañados de tormenta eléctrica por condiciones propias del país, pero también por la zona de convergencia intertropical muy cerca, que la hizo pasar bastante mal a los vecinos de la localidad de Bonanza, esto en Punta Arenas, que nuevamente se quejan de una inundación e incluso aquí los dejamos con un audio ambiente de imágenes que recién y se han logrado captar en estos momentos. El cuarto de mi hija, ahí todo inundado. Véalo por usted mismo. Esto es un pecado, es una injusticia lo que vivimos en este barrio. Todos los años es la misma problemática, todos los años. No sé qué solución le va a tomar usted a esto, pero tiene que ser lo más antes posible, antes que haya una catástrofe. Pónganme eso ahí, por favor. Antes que haya una pérdida humana. Vea este puente, no es justo, don Randall, véalo por usted mismo, vea cómo se desborda este puente. O sea, ya es demasiado todo esto lo que nosotros estamos viviendo. Es una injusticia. Oiga, Dios Padre, en el nombre de Jesús, vea esta casa. Vea la problemática, don Randall. Vea los sillones míos inundados en agua. Véalos, todo. Vea el cuarto de mi hija, ahí todo inundado. Véalo por usted mismo. Durante esta tarde se han estado registrando aguaceros bastante fuertes en estos sectores, propiamente del Pacífico y también del Valle Central. ¿Quieren saber? Estamos en este momento en la localidad de Heredia y vamos a trasladarnos de esta zona de Punta Arenas, de Barrio Bonanza, a cómo se registraron los aguaceros en Heredia. Mientras observamos estas imágenes, yo quiero comentarles que al menos en el Valle Central, los puntos más altos que se han presentado de aguaceros han sido en Heredia, justamente con valores que van hasta los 50 milímetros por cada metro cuadrado, precisamente en 3 sectores muy concretos, en Barba de Heredia, en Santa Bárbara y también en la localidad de San Joaquín de Flores, en donde se han estado registrando también estos aguaceros. Muy cerca está también la provincia de Alajuela, que cerca de lo que es el sector de Limbu Las Cañas, allí una quebrada causó bastantes problemas a los vecinos y se registra de esta forma también como en algún momento también obstruyó el paso de algunos vehículos y por supuesto esto generó desbordamientos bastante importantes. De hecho que por lo menos en las próximas horas se están manejando durante las 2 o 4 horas próximas muchos aguaceros en los alrededores del Golfo de Nicoya, el Pacífico Central, pero también en zonas montañosas de la zona norte y también al oeste del Valle Central. En Guapiles hoy hubo una situación bastante característica.
A partir de las 2 de la tarde, este fue el aguacero que se experimentó allí, iniciando en el centro de la localidad de Guapiles y extendiéndose hacia sectores como La Marina, como el sector de La Unión y llegando hasta el cruce de Cisneros, ya propiamente para dirigirse hacia la zona de Sarapiquí o bien hacia el sector del Braulio Carrillo. Así de torrencial fue el aguacero que lograron captar también en ese sector y que por supuesto dejó una afectación en la ruta 32 para los conductores, quienes por lo mojado de la carretera tuvieron que conducir con muchísima más precaución. Otras de las localidades que viene generando una problemática importante es en Cartago, y así incluso lo ha estado manifestando la Comisión Nacional de Emergencias como una de las regiones que durante el mes de octubre se ha visto mayormente afectada. Y Taras es una de estas localidades en donde el aguacero se focalizó todavía más. Quienes muchas veces han tenido dolores de cabeza por el ingreso del agua en el sector de Taras han sido los mismos oficiales de tránsito que tienen la delegación allí, y este era el panorama que estábamos observando. En La Uruca también se registraron aguaceros importantes durante estas últimas horas. Por supuesto que allí hubo también algunos aguaceros débiles y moderados, mientras que en partes montañosas del Caribe se vinieron generando otros aguaceros intensos que fueron prácticamente que al mismo tiempo que estos en San José, como los que se logran observar en La Uruca. Aquí ya propiamente cerca del puente Juan Pablo II, pero también los accesos directamente hacia el sector del Apozuelo y la Valencia de Heredia, que se vieron interrumpidos porque el alcantarillado no da abasto al momento en el que ya el aguacero es bastante intenso. Los dejamos también con otras imágenes de La Uruca en otro de los escenarios que fueron bastante evidentes con respecto a la lluvia que se vino generando durante esta tarde. Y es que el Instituto Meteorológico Nacional estaba pronosticando que durante unas 3 horas iba a llover de forma intensa, pero además también en otros sectores se generaron también tormentas eléctricas. Y el Pacífico Sur no es la excepción. Nuevamente, la localidad de Ojochal se desarrolla con una quebrada desbordada a su ingreso, a su acceso principal, como esta que estamos observando y que preocupa muchísimo a los vecinos. Hace pocas semanas tuvieron que realizar una reconstrucción en esa zona porque el alcantarillado no dio abasto, se dañó con la fuerte corriente de esta quebrada y por eso a ellos les afectó y nuevamente se repite este escenario. Jesús María en Atenas, otra de las localidades que también esta tarde registró una afectación importante al paso de una quebrada cuando allí se desbordó. Eso generó también que los vehículos tuvieran que frenar la circulación por esa zona mientras comenzaba a descender el agua que en ese momento ya estaba cubriendo por completo la carretera, como se logra observar acá. Es una carretera rural, pero además de eso también viene generando una movilización importante para los vecinos. En el caso de Punta Arenas, se están reportando en este momento también afectaciones importantes. Esto es la localidad de Barranca. Vamos a escuchar también cómo en los últimos minutos ha generado una inundación importante y zonas que en este momento se están atendiendo por parte de la Comisión de Emergencias. Del sector de Barranca vamos a ir de inmediato a hacer un repaso sobre lo que está pasando y lo que se ha generado en la localidad de Esparza con la saturación de los suelos. Y es que hay una evidente saturación en este momento, principalmente al oeste y también al sur de este sector, en el Pacífico Central y en el Pacífico Norte también, así como en la península de Nicoya. Eso aumenta, por supuesto, el riesgo de incidentes por el alcantarillado principalmente, pero además también por crecidas de ríos y deslizamientos importantes en áreas en donde ya las lluvias desde el viernes anterior vienen siendo recurrentes, no solamente en las tardes, no solamente durante 2 horas, sino también a lo largo del día.
y por eso es que el Instituto Meteorológico recomienda, en caso de presentarse algunos aguaceros intensos como en esos sectores, y por supuesto también las fuertes ráfagas de viento con nubes de tormenta han generado también una alerta mayor para todos los vecinos. En Ciudad Quesada les hemos dicho que durante esta tarde la zona norte viene registrando de la mayor cantidad de afectaciones, y esto es lo que en su momento también se viene presentando en Ciudad Quesada durante no solamente las últimas horas, sino días anteriores, con mucha lluvia que ha estado generando también afectación en ese sector. Se lo llevó el puente. En horas de la tarde, por supuesto que para los vecinos de la localidad de Santa Cruz, y por supuesto también algunos menores que estaban jugando en la plaza de fútbol, experimentaron estos aguaceros bastante importantes en esa región del Pacífico Norte de nuestro país. Además de eso, también se han mantenido algunas alertas porque debido a la posible caída de ramas de árboles y de tendido eléctrico, esto porque se han registrado en algunas zonas del país esta tarde ráfagas que pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora, en algunos casos aislados, y en Guanacaste no es la excepción. Y si estamos hablando de vientos fuertes, les estamos hablando de la Carpio, que a inicio de la tarde registró muy cerca también del sector que se ubica con el Botadero, en la cuarta parada al final, también una afectación importante por la gran cantidad de viento que en ese momento se generó también cuando ya en el Valle Central se estaban comenzando a registrar los aguaceros primeros de la tarde, y que por supuesto evidenciaron una preocupación mayor para los vecinos de la Carpio. Noticias Repretel estuvo allí presente. Vamos a ver este otro segmento de la Uruca, que por supuesto también era un colapso que hubo con la fuerte lluvia y el alcantarillado que se desbordó en los accesos, principalmente al puente Juan Pablo II, pero también a los alrededores de la parte comercial de la Uruca, que se viene generando también con una afectación ya desde hace algunos días. Lo dejamos también con estas imágenes. Y con una tendencia de lluvias, con una tendencia también de aguaceros focalizados, y por supuesto un sistema que viene generando en nuestro país aguaceros, además de las condiciones inestables, es lo que se va a estar también presentando durante el resto de la semana. María Fernanda Chacón se encuentra en el Instituto Meteorológico Nacional y ahí nos amplía más. María Fernanda, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, será una semana marcada por una serie de contrastes. Según el Instituto Meteorológico Nacional, para este martes se esperan condiciones típicas de la época, con una mañana calurosa y una tarde acompañada de lluvias. Lluvias que disminuirán para los días miércoles y jueves, y ya del viernes en adelante sí se espera un repunte en el patrón lluvioso con el ingreso de la onda tropical número 42, que todavía no se sabe si va a ingresar viernes o va a ingresar sábado, pero sí traerá un reforzamiento importante en los aguaceros para gran parte del territorio nacional. Las condiciones lluviosas y típicas de la época se mantendrán durante este martes en gran parte del país, es decir, mañana calurosa y tarde acompañada de algunos aguaceros. Sin embargo, según los expertos, este patrón cambiará para mitad de semana. Bueno, tanto lunes como martes sí se espera que continúen estos patrones de lluvia normales de época, quizás un poco más disminuidos entre el miércoles y jueves. No es que no vaya a llover, pero sí condiciones un poco más aisladas de precipitación, y hacia el viernes en adelante sí se observan condiciones un poco más generalizadas, más que todo del día sábado en adelante.
porque para el día sábado estaríamos esperando la entrada de la onda tropical número 42, todavía se va a ir afinando si la llegada de esta onda va a ser hacia finales del día viernes o entre sábado y primeras horas del día domingo. Repasemos algunos de los acumulados estimados por el Instituto Meteorológico Nacional. En el Pacífico Norte, montañas del Pacífico Central y Sur, los montos de lluvia rondan entre 15 y 40 milímetros, con máximos puntuales de 75 milímetros. En el caso del Valle Central, zona norte y sectores al oeste del Caribe, se estiman entre 15 y 30 milímetros, con máximos puntuales de 50 milímetros. Las autoridades piden a la población estar alerta ante colapso de alcantarillado por los niveles de saturación que mantienen algunos suelos. Claro, más que todo hacia el sur de la zona norte y oeste de la zona norte, parte montañosa, se observan cierto contenido ya de humedad en los suelos que estaría generando que en estas cuencas pues, se presente esa característica de que estén saturadas, al igual que en sectores montañosos del Pacífico y también en ambas penínsulas, tanto península de Nicoya como península de Osa, muestran ciertos valores de saturación importantes. Ahora bien, sobre los vientos alisios se espera un incremento en los sectores de La Cruz. En lo que va de este 2024, la Comisión Nacional de Emergencias contabiliza 3.096 incidentes por inundación, la mayoría en los cantones de San Carlos, Lepanto y Paquera. Si bien durante los últimos días no se han registrado lluvias tan intensas como por ejemplo las que se presentaron semanas anteriores, desde el Instituto Meteorológico Nacional piden muchísima precaución y estar alerta ante cualquier deslizamiento o inundación que se pueda registrar, y también sobre todo por los altos niveles de saturación de suelos que mantienen regiones en el Pacífico, también la zona norte y ambas penínsulas. Desde el Instituto Meteorológico Nacional, un informe de María Fernanda Chacón para Noticias Revertel. Muchísimas gracias, Fernanda, y de hecho que durante las próximas horas va a existir un monitoreo importante y por supuesto estamos a la espera de cuántas incidencias va a sumar la Comisión Nacional de Emergencias de cara a la noche y madrugada también de este próximo martes. El reporte desde Heredia, de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Gustavo. Hacemos eco también de ese llamado, precaución por las lluvias que van a continuar en las próximas horas. Y en lo que va del año, 6 personas han fallecido tras quedar atrapadas por un terraplén. El último caso, una joven pareja en Sarchí. Eric Meléndez nos informa. Eric, buenas noches. Yerane, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una de las cifras más altas desde el año 2021, incluso si lo sumamos desde esos últimos 4 años, 15 personas han fallecido en un deslizamiento. Estamos hablando de Alajuela y Guanacaste, los puntos, provincias donde más se han dado estas emergencias. Las lluvias fuertes en periodos muy cortos han hecho que los suelos se saturen de forma más acelerada y ocasionen deslizamientos. Esta ha sido una de las causas que ha cobrado 6 vidas producto de un terraplén durante este 2024. ...5 de enero, en Palmares de Alajuela un trabajador muere cuando el terreno donde estaba cede y lo atrapa. 8 de enero, Sierra Avangares, Guanacaste. Un hombre falleció mientras realizaba un hueco en esta propiedad. 27 de marzo, Cruzitas. Un nicaragüense de 25 años queda atrapado mientras trabajaba en un túnel de esta zona. 14 de octubre, Avangares, Guanacaste. Los mineros quedan atrapados. Uno de ellos, de 24 años, no logra sobrevivir. 20 de octubre, Bajos del Toro, Sarchí. El más reciente hecho, una pareja quienes disfrutaban de un paseo en la zona. Noah Daniel Gray, de 27 años y de nacionalidad estadounidense, junto a Nicole Seaman, de 29 años, y costarricense, quedaron sepultados por un terraplén. Esta es la cifra más alta de víctimas mortales de los últimos 4 años. Según el registro de Cruz Roja, 15 personas han muerto. De ellas, una falleció en 2021, 3 en 2022, 5 personas en 2023. Y en lo que va de este 2024 han sido 6 las víctimas mortales. Un aumento que no habíamos tenido tal vez con tanta frecuencia en otros años. Sin embargo, ahorita sí hay un grado de complejidad porque tenemos suelos que están sobresaturados
Tenemos que desde un inicio, antes de que empezara la temporada de lluvia, se habló y se alertó a gran cantidad de la población. Este año íbamos a tener una inclemencia un poco más complejas y el manejo de las operaciones de este tipo se convierten en sumamente delicadas con personal que es quien toma las decisiones con respecto a ese incidente en escena. En lo que va del 2024, la Comisión Nacional de Emergencias contabiliza más de 3.000 incidentes en época lluviosa. Los deslizamientos han dejado 56 emergencias durante octubre. Si notamos que detrás de nuestras viviendas, cuando se realizó el proceso constructivo, no tenemos un muro de contención adecuado y empieza a caer material, esto es un indicador de que esa ladera o ese terreno está inestable. Pero si además en el terreno, en la parte alta, tenemos grietas, fisuras que empiezan a manifestarse, también nos da una indicación de que el terreno está moviéndose lentamente. Y este movimiento también se manifiesta en árboles que van a tender a inclinarse un poco. Según expertos, la pendiente de un terreno duplica el riesgo de estas emergencias. Hay tormentas o periodos lluviosos que concentran la lluvia, elevan el nivel freático y este aumento en el peso y la presión que ejerce el agua sobre el suelo hace que sean más susceptibles a deslizarse. Las laderas en general tienen diferente susceptibilidad, que dependen también de la composición de arcillas, la composición geológica, el grado de pendiente. El impacto de ondas tropicales generan una saturación de los suelos en cuestión de minutos. En lo que resta del año, 5 de estos fenómenos faltarían por atravesar el país, por lo que expertos piden extremar la seguridad en puntos propensos. Según la Comisión Nacional de Emergencia, 130 puntos en todo el país tienen alto riesgo de deslizamiento. Por esto, el llamado a la precaución de las autoridades a estar vigilantes en estos puntos ante la saturación de los suelos. A esta hora, 7:16 de la noche, la información que tenemos desde Tibás. El informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Repretel. Buenas noches. 7:16, el gobierno ya presentó su propuesta de aumento salarial para 2025 para los trabajadores del sector privado. Ya teníamos la propuesta de los empresarios, también de los sindicatos. ¿Se ajusta o no al costo de vida? Génesis Castillo tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los representantes del sector gobierno proponen un aumento salarial del 2,37% para los trabajadores del sector privado. Este aumento es igual al que solicitaron los patronos y debe analizarse por el Consejo Nacional de Salarios. Todos los sectores, en este caso el patronal, trabajador y el gobierno, presentaron su propuesta de ajuste salarial 2025. En el caso del Estado, proponen un incremento de 2.370 colones por cada 100.000 que usted gane, el cual debe analizarse. Hay una fórmula de cálculo del ajuste salarial y la propuesta del gobierno lo que hace es apegarse a esa fórmula que ha sido acordada de manera tripartita. Trabajadores cuestionan el aumento vigente, el de este año. Alegan que fue insuficiente y esperan que de cara al próximo año el panorama sea mejor. El gobierno de la República debe ser claro con sus promesas de gobierno y darle a los trabajadores privados un ajuste adecuado en relación al costo de vida. Los patronos presentaron propuestas que van desde los 1.760 colones y hasta los 2.370 colones por cada 100.000 que usted gane. Mientras que los sindicatos, quienes representan al sector trabajador, proponen un incremento de 4.370 colones por cada 100.000. Es el aumento mayor que solicitan. La fórmula contempla parámetros de inflación, lo cual se calcula con el índice de precios al consumidor, y también contempla parámetros de productividad, lo cual se mide con el crecimiento económico. Desde el Ministerio de Trabajo señalan que convocarán a una sesión extraordinaria para definir cuál de las 3 propuestas quedará fija, la cual debe regir el 1 de enero del 2025. Proponemos al Consejo Nacional de Salarios considerar justamente la actualidad, ¿verdad? El reto que tiene el sector exportador con la afectación por el tipo de cambio, una afectación que va a seguir el sector, por supuesto, percibiendo. El ajuste salarial es obligatorio para trabajadores del sector privado que ganen salario mínimo. Más de 1.200.000 trabajadores, según aseguraron los sindicatos, deben ajustarle el salario.
Y nos comentaban las autoridades que esperan que la próxima semana ya se esté definiendo el ajuste salarial 2025 para los trabajadores del sector privado. Desde el Ministerio de Trabajo, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repretel. Muchas gracias, Génesis. El Ministerio de Educación no tiene recursos garantizados para pagar el salario, tampoco los aguinaldos, las pensiones y hasta para cubrir los comedores escolares en periodo de vacaciones. La advertencia de la Defensoría de los Habitantes desató la polémica este lunes. Tenemos el reporte con Andrés Ramírez. Buenas noches, Andrés. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarle. Es una advertencia, una preocupación de la Defensoría de los Habitantes, justamente porque toda esta plata que usted menciona, Yanani, que tiene que ver con pagar la totalidad de salarios, de pensiones y hasta, por ejemplo, comedores, no está presupuestada en el presupuesto anual del Ministerio de Educación Pública. Esa es la preocupación y aquí se lo explicamos. La advertencia la publicó este mismo lunes la Defensoría de los Habitantes. Dentro del documento se advierte que el Ministerio de Educación Pública no tiene la plata completa para pagar todos los salarios, el aguinaldo y las pensiones. Incluso hay serias dudas desde la Asamblea Legislativa por el tema de cubrir los rubros de transporte y hasta los comedores escolares. Tenemos conocimiento, amplio conocimiento de lo que es faltante para cubrir los gastos de salario, pensiones y otros rubros. Suponemos que también esto va a afectar la falta de presupuesto no solamente a salarios, sino a infraestructura y por ende a la educación de la niñez. La misma presidenta de la Comisión de Hacendarios la emprendió también en contra del Ministerio de Educación. Debilita la educación, no somos los legisladores, es el gobierno central. Solamente para el próximo año en salarios o remuneraciones dejó de presupuestar 100.000 millones de colones, poniendo en riesgo el arroz y los frijoles de todos los docentes. Es que es una irresponsabilidad. Pero los ataques chocaron con pared en el MEP. La ministra se sacudió así de las críticas y generó debate. Yo creo que la gente debería informarse mejor antes de hacer todo ese tipo de críticas, ¿verdad? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Hacienda. La Asamblea ha tomado una serie de medidas, ahorita estamos haciendo todo el procesamiento, pero salario y aguinaldo jamás pueden quedar en cuestión de duda. Entonces, el achacarnos que es a nosotros es absolutamente falso. Es del gobierno quien no presupuestó ni para transporte estudiantil, ni para los salarios, ni para comedores. Si ellos presupuestaran adecuadamente lo que corresponde a educación, la relación sería totalmente diferente. Tampoco puede haber recortes en comedores y becas. Todo siempre tiene solución. Todo se ha solucionado y todo se ha pagado hasta ahora, ¿verdad? Mientras se mantiene esa discusión, el oficialismo insiste además que aprobar más presupuesto a las universidades los dejaría más débiles para reparar centros educativos. El presupuesto de educación es uno solo. Entonces, cuanto más grande sea el pastel de las universidades, más pequeño es el pastel de las escuelas, colegios y preescolar. Entonces, realmente doloroso, realmente injusto y no hay derecho a que haya ese desequilibrio total entre escuelas, colegios y las universidades. No, señor, es que no puede ser. Los rectores tienen unas oficinas grandísimas con aire acondicionado y salitas de reuniones. Bueno, vaya, vea cómo funciona la escuela de Limoncito, en un galpón, con estudiantes que están ahí en aulas a 38, 40 grados. Es que no puede ser. El presupuesto deberá ser ahora aprobado en el plenario. Damos seguimiento al tema, son las 7:23, un reporte de Andrés Ramírez Fernández para Noticias Repretel. Buenas noches. Buenas noches, Andrés, muy amable. Robos y más robos. Las rutas del tren han sido vandalizadas y esto, por supuesto, causa problemas al mismo tren y también a los usuarios que lo padecen. En Incofer se dice que están haciendo el trabajo correctivo, el mantenimiento correctivo, pero a la vez piden a la población denunciar si ven que se roban los rieles. Laura Solórzano tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, me imagino que en algún momento ustedes han visto cómo la trayectoria del tren es normal, pero tiene que detenerse en algún momento porque ven que la línea férrea está en muy mal estado, incluso se roban los rieles o hay mucha basura que obstruye
el paso del tren. Bueno, es por eso que el Incofer ha tenido que intervenir en este 2024 62 kilómetros de vía férrea en trayectos muy importantes, que son San José Paraíso, también San José Alajuela y San José Belén, con trabajos que no son tan fáciles porque tienen que limpiar cunetas y también cambiar los rieles. Esto con el fin de que el servicio se dé a la normalidad. Veamos la siguiente información. El tren ha sido uno de los medios de transporte más populares en todo el mundo. Vemos trenes bala, vemos trenes de carga y también los más usuales, como los que tenemos en Costa Rica. En nuestro país el tren se ha convertido en un medio muy importante porque ayuda a descongestionar un poco las carreteras y los usuarios tienen la oportunidad de trasladarse de un lugar a otro más rápido. Pese a que tenemos muy pocas rutas, que son San José Paraíso, a Belén y también a Alajuela. Entonces, con ese panorama tratamos de cuidarlo, pero nos encontramos con factores que hacen difícil el trabajo de este medio de transporte. Se trata de la basura y de los robos en las vías férreas. El mismo presidente del Incofer lo confirma. Tenemos algunos problemas recurrentes en algunos sitios a lo largo del derecho de vía, por ejemplo, donde se acumula basura en las cercanías de Demasa y en algunos otros sitios, en Alajuela, etcétera, así como en algunos sitios donde observamos vandalismo en algunos componentes de la vía férrea, por ejemplo, en la zona de Tres Ríos. En este 2024, el Incofer ha dado mantenimiento a 62 kilómetros de vía férrea, con el fin de que el servicio se siga brindando con normalidad. Son labores de mantenimiento preventivo y correctivo rutinario y diario en la red en operación, a través de 3 cuadrillas. Los trabajos abarcan la corrección de la geometría de la vía, reparación o sustitución de clisas, alineamiento de la vía, limpieza de cunetas, recolección de basura, cambio de rieles de corta longitud, entre otros. Se han intervenido sectores como Plaza Víquez La Corte, MOP en San José, Barrio Escalante, Cuatro Reinas, Apartadero Curridabat, Yerbabuena Tres Ríos y Avenida Segunda. Desde el año anterior tenemos un convenio entre la Municipalidad de Tibás y también el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Incofer, que nos permitió hacer unas intervenciones en los pasos a nivel de la vía férrea que afectaban el tránsito en nuestras vías cantonales e incluso vías nacionales que se encuentran aquí en el cantón de Tibás. Para los usuarios, el que el tren funcione al 100% es una prioridad porque es el medio con el que viajan a sus trabajos y estudios. Un trabajo compartido podría ser, sí, ¿verdad? Podrían conversar ellos. Bueno, aquí la ventaja es que el alcalde de acá es muy bueno. Es muy bueno y podrían hablar con él y podrían tener esto bien bonito. Esta, la que está allá y otra que hay allá, están demasiado en mal estado. El mantenimiento de vías férreas se mantiene y se le pide a la población denunciar si ven vandalismo en algún sector de la gran área metropolitana. Bueno, en muchas ocasiones esas vías férreas están en muy mal estado completamente porque el mantenimiento que se les brindaba era mínimo y se pueden encontrar basura, producto incluso de las lluvias y de inundaciones y también del robo de los rieles. Es por eso que el mantenimiento se le da constante y con cuadrillas muy específicas. Este es un informe de Laura Solórzano para Noticias RPT. Muchas gracias, Laura. Y problemas en la ruta nos llevan a Cartago. Con los 2 carriles abiertos para salir y entrar a Taras, las presas han bajado un poco, pero sigue complicado el panorama en la vieja metrópoli. Ya empezaron, eso sí, a armar el puente modular que debe estar listo el 18 de noviembre. Este lunes vimos cómo los trabajadores de la empresa constructora H. Solís armaban el puente modular que iría sobre el río Taras y también la apertura de un carril más. Entonces los conductores ahora tienen 2 carriles disponibles, uno por sentido hacia San José y el otro hacia Taras. Trajimos ya el puente modular que se va a colocar desde las instalaciones del Ministerio de Obras, que ya estuviera acá en Cartago. Hicimos valoraciones, asfaltamos durante todo el viernes y todo el sábado de la madrugada un nuevo carril y estamos hoy habilitando un segundo carril para volver a la condición inicial, que era un carril por sentido y bajar la presión.
Las presas que se presentaron fueron menos, por lo que los conductores tienen un respiro menor. Sin embargo, en hora pico el panorama se complica. Además del puente sobre el río Taras están los trabajos en el paso a desnivel. Ambas cosas ocasionan un caos para entrar y salir de Cartago. Demasiada presa, demasiado. Hay que esperar mucho tiempo. La salida de Cartago se dura hasta 45, a casi una hora la salida. En cualquier hora, en cualquier momento, y hay que llenarse de paciencia para poder pasar por aquí. Bastante difícil, más que todo en las tardes y en época de lluvia, pues se pone bastante tedioso. Poder contar con 2 carriles ya queda en desuso lo que se iba a aplicar de la reversibilidad en la mañana y en las tardes. Y lo que vamos a hacer a partir de hoy es mantener la presencia de tránsito. El ministro Batalla también ordenó el inicio de los diseños de un nuevo puente que vendrá a sustituir la vieja y dañada estructura, con lo que se garantiza la solución definitiva del problema. En estos trabajos se invertirá $1 millón provenientes de recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. El puente modular estará habilitado el 18 de noviembre. Hora de hacer una pausa comercial y regresamos con más. 7:33. Muchísimas gracias por continuar con Noticias Repretel. En solo 7 rellenos sanitarios se depositan residuos de todo el país prácticamente. Sin embargo, no dan abasto. Uno de los más importantes de la gran área metropolitana podría cerrar en 3 meses. Rellenos sanitarios al borde del cierre, esa es la situación actual que se vive en Costa Rica. A la fecha, el país solo cuenta con 7 rellenos sanitarios para la disposición final de todos los residuos del país. 2 de ellos viven situaciones alarmantes debido al alto volumen de desechos que reciben a diario. 500 toneladas son depositadas en el relleno ubicado en La Uruca y 2.500 toneladas a diario en Acerrí. ¿Qué está pasando en el Guaso? 2007 inicia operaciones. Y de ahí es que, si ustedes se dan cuenta, vean otra vez las municipalidades. Vean las municipalidades que van a dejar sus residuos a la gran área metropolitana, a la comunidad de Acerrí. 31 municipalidades. ¿Se están dando cuenta? Y vean los recorridos, vean. ¿Están dando cuenta? No lo estoy diciendo yo. Eso es lo que está sucediendo en este país. Los cantones de Alajuela, San José, Desamparados, Heredia y Cartago son los que más residuos generan. El Ministerio de Salud presentó la crítica situación y dio a conocer que a este paso, el relleno ubicado en La Uruca cerraría en enero del 2025 y el de Acerrí en un máximo de 3 años. La Uruca no nos duró ni 22 años y Acerrí no nos va a durar ni 20 años. Algo que está proyectado para durar 35 años y que cuesta tanto gestionar dentro de una comunidad. ¿Se están dando cuenta de lo que está sucediendo? Y de ahí es que yo necesito que nuevamente ustedes puedan tener ese sentido de urgencia de que en 22 años no se tuvo la capacidad de gestionar nuevas tecnologías, de que no se tuvo la capacidad de poder generar nuevos planteamientos de manejo y que nos encontramos otra vez en el punto muerto de hace 22 años. No completamente, hay que hacer acciones a corto, mediano y largo plazo. Ya ustedes saben y les hemos socializado acciones que ya se han generado para buscar nuevas tecnologías y justamente generar un planteamiento a nivel de la gran área metropolitana. Ante este panorama serían los gobiernos locales quienes deberán de velar por la disposición final de los residuos que se generen en cada cantón. El Tribunal Supremo de Elecciones envió una consulta a la Sala Constitucional sobre la propuesta de un referéndum con el fin de incluir a la Junta Directiva de la Caja 2 personas que representen a los asegurados. Esas 10 personas solicitaron al Tribunal Supremo de Elecciones la autorización de firmas para someter a un referéndum un proyecto de ley que ellos elaboraron para modificar la ley constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y que denominan para la despolitización y defensa de la autonomía de la Caja. Eso significa poder hacer ajustes en la Junta Directiva de la institución sobre la cantidad de miembros. Se trata de una propuesta para incluir en la Junta Directiva 2 representantes de una asociación por parte de la población asegurada. El Tribunal Supremo de Elecciones, en resolución de hoy lunes, ha decidido enviar a consulta a la Sala Constitucional una de las normas que están contenidas en el proyecto que ha remitido este grupo gestor, particularmente en lo que respecta a cómo se elegirían las 2 personas representantes
de los asegurados que vendrían a ser nuevas representaciones distintas a las que ya existen en actual conformación y que el proyecto parte de que serían electas por una Asociación Nacional de Asegurados. Pretende, por una parte, la incorporación de al menos 2 asegurados de la Caja Costarricense de Seguro Social, que son los legítimos dueños y que no tienen voz en este momento ante la crisis que vive la institución, y que por medio de un Plan Nacional de Seguridad Social podrán presentar las soluciones a muchos de los problemas que tienen que ver con la calidad de atención y la calidez y el buen trato de los pacientes por medio de soluciones viables que han venido planteándose desde los grupos de estudio. La propuesta consiste en reformar un único artículo de la ley constitutiva de la Caja con argumento de promover la despolitización y la defensa de la autonomía de la entidad, cuya junta directiva tiene representantes de empresarios, trabajadores y del gobierno. Tomar en consideración que se había presentado en otras ocasiones anteriormente, pero por algunas razones no había llegado a la fase de que el tribunal pronunciara si autorizaba o no la recolección de firmas final. En una ocasión un texto un tanto diferente sí se llegó allí, pero lo que sería es que las tripletas de representaciones que hoy conocemos en la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad?, que existen, se reconfigurarían, bajarían las representaciones del Estado y aparecería esta figura de la representación de la ciudadanía a través de los asegurados y aseguradas. Según señala el tribunal, no existe un expediente legislativo en trámite sobre esta iniciativa. 7:38, hora de hacer una nueva pausa, pero regresamos. Noticias de Repretel. 7:41, agradecemos mucho su sintonía y nos vamos directo a hacer un recorrido por la capital, porque 253 propiedades del Estado están abandonadas en San José. Son focos de contaminación por la basura, hay indigencia y nuevos precarios. Fue el edificio del CNP, ahora es un rastro de escombros, restos de paredes y ruinas. El inmueble es habitado por al menos 10 habitantes de calle. 3 de ellos acondicionaron este pequeño sótano para vivir. No tengo recursos económicos para retirar un apartamento y todo. Entonces yo decidí venirme para acá. Yo convivo aquí abajo solamente solo y tengo 7 plagas. Gatos, cucarachas, ratones, hormigas, arañas y todo lo que viene por encima de uno y que uno no se imagina. Esta propiedad mide 22.000 metros cuadrados y el 90% pertenece al Banco de Costa Rica, el resto al MOP. En el segundo piso de este edificio, Franco encontró un lugar para vivir. Y no se moda uno, tiene, digamos, un lugar, sinceramente tal vez muchos lo consideran que no es un lugar seguro. La demolición se hizo por razones técnicas, por el deterioro de las instalaciones, pero no hay planes para darle un uso específico. Desde el 2023, este espacio se sumó a las decenas de propiedades estatales abandonadas. En Cuatro Reinas de Tibás, este terreno del limbo es utilizado por los vecinos como un vertedero a cielo abierto. No les interesa recoger por barrer, no, a ellos definitivamente les da lo mismo. Este antiguo edificio del MOP en Plaza Víquez es un notable ejemplo de derroche de recursos, mientras sufre de saqueos y actos de vandalismo. Es una propiedad prevista para albergar Ciudad Gobierno. Solo en el Cantón Central de San José hay 81 propiedades en desuso que pertenecen a la municipalidad y 172 a otras instituciones. El gobierno local impulsa la construcción de viviendas para la clase media dentro de las propiedades municipales. Ya tenemos prácticamente listo el reglamento a la ley y eso le va a permitir a la municipalidad liderar algunos procesos en la construcción de vivienda propiamente de dominio municipal. El Congreso anterior aprobó una ley que impulsa la venta de terrenos ociosos para disminuir la deuda pública, pero esta quedó en el papel. El mantenimiento no lo monetizan eficientemente y lo que está haciendo es una carga al presupuesto nacional por donde quiera que se vea. El limbo tiene un inventario nacional de 9.000 terrenos, pero solo 550 tienen condiciones para desarrollarlos en vivienda. Hay 22 proyectos en proceso. Pues normalmente trabajamos en conjunto con los municipios para darle algún tipo de mantenimiento a los terrenos. Otros terrenos están en proceso de traspaso y titulación. Muchas de estas propiedades han sido invadidas, dando lugar a la creación de nuevos precarios. Pero una vez que los asentamientos se forman, el proceso para erradicarlos es más complejo, ya que deben reubicar a las familias que no tienen una solución de vivienda.